Hola Gamblers, ¿cómo están? Tenemos resumen de esta ronda 3 del match por el Campeonato del Mundo Femenino que va a definir a la 18ª campeona mundial de ajedrez femenino. Esta partida volvió a ser un empate, venimos de un día de descanso, ayer no se jugó, pero hubo un pequeño cambio respecto al anterior. Por primera vez, Yu Wenzhou, la actual campeona, tuvo las mejores chances en la partida, estuvo bastante mejor en un momento y quizá podía llegar a presionar un poquito más en alguna posición concreta. Pero bueno, de nuevo parecido a las primeras, llegados los apuros de tiempo, llegadas cuando faltaban 10, 12 jugadas para el control de tiempo, ambas jugadoras estaban bastante presionadas en el reloj, decidió Yu Wenzhou simplificar las cosas y a pesar de tener un peón de más, llegar a algo más, digamos, menos enquilombado y terminar en una posición, un final que fue tablas bastante rápido, ¿sí? Estos vienen dando en todas las partidas. Yo creo que las dos jugadoras están jugando bastante sólido y no quieren arriesgar. Siempre cuando sean estos apuros de tiempo y que por ahí quedan bastante jugadas para el control, sean este tipo de simplificaciones que lleva a posiciones muy parejas. Así que bueno, vamos a ver la partida. Empezó con E4, así igual que la primera partida, Lei Tinge sigue jugando E4, no D4 que es su principal arma, así que esta preparación es específica para este match. Y después de repetir los primeros movimientos de la primera partida e incluso Yu Wenzhou volver a querer jugar la berlinesa, el blanco cambia y hace D3 que va en contra de esta idea de que pueda comer en E4 y busca rápidamente el enjoque, los caballos BD2, los C3. Siguió alfil C5, C3, enjoque, alfil G5. Acá otras opciones pueden ser caballo D2 o enjoque corto, ¿sí? Alfil G5 también es bastante jugada, a lo que vino D6. Después de 6, caballo BD2, el negro le pregunta a este alfil qué va a hacer y el alfil decide romper la estructura de peones del negro para rápidamente hacer D4 y meter presión en el centro, ¿sí? Fíjense que te atacó el alfil y a la vez te amenazó el peón de E5, por lo que el negro captura y se llega a esta posición. Hasta acá habíamos seguido una partida que se había jugado entre, ahí les digo bien, Xu Shangji contra Wang Hao, dos jugadores también chinos, donde en vez de alfil B6, en esa partida han decidido hacer alfil A7, ¿sí? Después de un par de jugadas bastante precisas del negro, de un H6, un G5, de buscar un contrajuego, el negro había logrado ganar esa partida. Pero acá, la jugadora, la actual campeona mundial, decide hacer alfil B6, así que parecería que estamos dentro de lo que ella quería hacer. Dato interesante es que fíjense el tiempo que le ha llevado hasta ahora jugar a Yu Wenzhou en esta jugada. Se había tomado bastante tiempo, dejándole alguna ventajita de tiempo a Lei Tinge. No sé si esto es psicológico para mostrar o estaba repasando su preparación o estaba tratando de encontrar el mejor camino, pero parecía que estaba dentro de lo que había visto. Así que pareciera una estrategia un poquito más psicológica. Vino el choque H6, alfil F4 y acá por ahí la primera pequeña imprecisión del blanco, donde hubiera sido quizá un poquito mejor hacer alfil H4 y mantenerla clavada al caballo de F6. Esto es importante porque ahora, por ejemplo, contra alfil F4, una jugada como torre 8 ya empieza a presionar el peón, el caballo se puede mover, ¿sí? En cambio, con el alfil en H tenemos por lo menos un poquito más de presión y si el negro quiere aliviar eso va a tener que terminar haciendo una jugada como G5, ¿sí? Si tengo que terminar haciendo en algún momento un G5 para salir de la clavada, también me van a surgir los temas de sacrificio. Entonces por ahí el alfil H4 es un poco mejor. Vino alfil F4, torre 8 y acá quizá torre 1 me parece un poquito más precisa, pero el blanco decidió hacer dama C2. Esta jugada ya sí me parece un error un poco más grave que alfil F4, porque permite una pequeña táctica que no sé si el blanco no la vio, se le pasó o evaluó que a pesar de entregar un peón, iba a terminar quedando en una posición que todavía tenía lucha, ¿sí? Yo creo que realmente esto se le pasó, vino caballo por E4, caballo por, que parecería que me estoy comiendo una pieza, pero no, porque alfil F5 clavando al caballo y no lo puedo sostener. En la siguiente puedo venir con D5 y volver a presionar. Así que después de dos jugaditas, el negro recupera su caballo
Acá puedo tomar de peón o de alfil. Las dos me parecen bastante similar. No le noto alguna ventaja en particular, pero decido tomar de alfil, que ataca a la dama y la dama viene a defender el peón de D4. Hasta acá hagamos una pequeña evaluación. Negras ganaron un peón, tienen la pareja de alfiles, pero ese peón que ganamos está doblado y encima está ya mismo presionado por una pieza blanca, o sea que no va a ser tan fácil de sostener o de imponer. Y la pareja de alfiles, fíjense que este alfil no puedo incorporarme al otro flanco porque estoy trabado por el peón de D4 y por mis propios peones en C6 y C7 que no me dejan moverse, ¿sí? Por este lado tampoco estoy pudiendo hacer mucho. Entonces este alfil está como un poquito fuera de juego, ¿sí? Si bien presiono D4, que eso es molesto, no puedo, por ejemplo, ir para el flanco de Jade tan fácil. ¿Qué vino acá? Dama F6, que toca el alfil. De paso también protejo un poquito más el peón. Y alfil G3 siguió tolle E6, sosteniendo el punto C6, ¿sí? Acá viene el primer momento bastante interesante. En este punto, la jugada blanca juega mal y hace llegue H1. Esta es una jugada mala. O sea, vamos a ver que esta jugada le da al negro por lo menos dos planes muy interesantes que los invito a pensar porque están buenísimos. En la partida, el negro no encontró ninguno de los dos planes, hizo A5 que evita algunas ideas con B4 del blanco, pero la verdad que es medio una pérdida de tiempo y lo va a dejar al blanco acomodarse mejor. ¿Qué podría haber hecho en vez de H1? Quizá tolle C1 para ir a meter más presión al peón. Y con negras, bueno, por lo menos pararnos en la columna E, cosa de que si este peón termina cayendo, bueno, que caiga, pero nosotros ya estemos listos para tener presión sobre la E, ideas con H5, H4 y jugar un poco más activo en el flanco de J, ¿sí? No es fácil de sostener esto, así que mejor dejar que nos lo coman automáticamente. Pero vino H1. Bueno, acá hubiera sido muy interesante aprovechar que este alfil no tiene casilla. Ustedes fíjense que ese alfil no tengo movimiento. Entonces si yo voy y te lo quiero atacar, ya te pongo en un problema, porque ¿qué hago con mi alfil? Si hago una jugada como F3, H4 viene lo mismo. Y este cambio me súper favorece porque te estoy ayudando la estructura, la dama no se puede alejar tan fácil porque el peón de D4 está sin defensa. Bueno, si no te tomo en E4, supongamos que acá contra el H4 me quiero ir, de todas formas viene H3, fíjense cómo avanza el peón H hasta debilitarte, seguí sin poder tomarme en E4 porque el alfil está colgado en F2, o sea que ya tengo bastantes inconvenientes en la partida y yo creo que acá el negro tomaría la iniciativa y estaría bastante mejor, ¿sí? Esta posición me agrada mucho para el negro. Y si al H5 no hago un F3, hago por ejemplo un H4 para evitar este movimiento, bueno, esto ya es feo de por sí. Es desagradable tener que poner ese peón en el mismo color del alfil, debilitar nuestro choque, pero a la vez yo puedo insistir con mi plan. Puedo hacer un G5 y volver a querer amenazar, comerte el peón o después de los cambios que venga H4. Así que esta posición hubiera sido muy interesante. Otra jugada súper buena y esta que le gusta mucho al módulo y que por ahí es difícil de encontrar o de que se nos ocurra es el sacrificio de calidad en E5. Tolle por E5 hubiera sido una bomba y muy interesante. No quiere decir que el negro queda con una ventaja decisiva, ¿sí? Aclaremos eso. Pero se pueden dar dos posiciones. Una que me tome de alfil que es floja. De esa sí diría que es perdedora. Porque viene dama por F2, amenazó mate y luego de defender ese mate en G2, atacamos el alfil que se tiene que tirar y comemos el peón de D4. Bueno, puede ser que me cambie o que no me cambie, pero ya llegado a este punto tendríamos calidad por varios peones, ¿sí? Supongamos que tengo una posición de este estilo. Tendría calidad por dos peones, que calidad sería tolle, tenemos tolle menos por un alfil, pero ese alfil más dos peones equiparan a la tolle y hasta diría que estamos mejor con negras. Así que esto no tiene buena pinta. La jugada crítica es si nos toman de peón, donde me tengo que ir y ni siquiera estoy recuperando ese peón inmediatamente. De nuevo hagamos ya de cuento, tenemos calidad solamente por un peón encima del peón doblado. Pero no es tan fácil para el blanco evitar que estos peones vayan avanzando y los alfiles son molestos y principalmente este vuelve a la vida.
Así que esta posición sería interesante, ¿sí? Probablemente el negro va a sacar este alfil para poder hacer D4, hacerse 5, hacerse 4 y que todo esto vaya empezando a moverse. Y este alfil de momento está ahí atrás del peoncito, pero no puede hacer nada muy activo. En la partida no se dio nada de esto, se dio A5, lo que permitió al blanco adelantarse a todos esos planes. Vino F3, echando el alfil. Vino A4, poniendo un freno también al avance de este peón para que este alfil quede peor. Y de paso, en algún momento más adelante puedo buscar los B4 para algún final y generar un peón libre en A. Vino H5, el negro ahora intenta hacer este plan, pero fíjense que el blanco siempre va un tiempo adelante. Me adelanto y hago alfil F2. Acá siguió tolle A E8, otra idea podría haber sido hacer H4, tolle F1 y C5. Acá es el punto que les decía, que fíjense que ya quedándose con casi 20 minutos, las jugadoras deciden simplificar porque faltan bastantes jugadas para el control de tiempo. Luego de estos cambios, D por C5, dama por, se comió el alfil, se llegó a esto, la posición se emparejó bastante, la verdad que ya no veo ventaja para ninguno de los dos bandos. Por ahí me puede dar alguna chance este peón libre, pero vamos a ver que después de alfil por tolle por B2, el alfil vuelve a C3 y entonces ya empiezo a sostener el avance de este. Va a ser difícil que avance. Siguió tolle C1 y acá vino tolle E2. A4, ahora el que me preocupa es el A, que se nos puede ir, alfil de 3 y tolle por C2. Si acá intento hacer, por ejemplo, una jugada de este estilo, tienen que tener cuidado que estoy jugando tolle por C1 y el peoncito cae, ¿sí? Todo esto con jaque. Por eso el blanco decide hacer, acá el blanco decide hacer tolle por C2 y ahí ya tira el alfil. De nuevo, si avanzo, el problema es que te estoy capturando el peón y luego capturando en C3, ¿sí? Así que luego de esta posición vino alfil de 4, alfil a 6, rey G1 y la posición ya estamos prácticamente en una posición bastante tabla. Alfil distinto color. Está este peón un poquito más avanzado, pero vamos a ver que las negras se le ingenian bastante bien para frenarlo y no hay mucha forma de progresar. Se dieron un par de jugadas más y luego se hizo tablas. Así que bueno, una lástima que Zhu Wenjun no logró aprovechar esta ventajita. Pero bueno, se puso interesante porque por lo menos vimos una vuelta de Yoska en esta tercera partida del match. Vamos a ver qué pasa en la cuarta mañana y espero, Gambler, que estén disfrutando del campeonato del mundo femenino. ¡Saludos!